Vamos a Génesis capítulo. Dice Génesis capítulo 11, verso 4. Dice de la siguiente manera. Génesis 11, 4. Voy a narrar la historia de la Torre de Babel. Dice así. Después dijeron, desde el verso 4, después dijeron, vengan, vamos a construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y no tendremos que dispersarnos por toda la tierra. Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y pensó, ellos son un solo pueblo y hablan un solo idioma. Por eso han comenzado este trabajo y ahora por nada del mundo van a dejar de hacerlo. Verso 7. Es mejor que bajemos a confundir su idioma para que no se entiendan entre ellos. Así fue como el Señor los dispersó por toda la tierra y ellos dejaron de construir la ciudad. En este lugar el Señor confundió el idioma de todos los habitantes de la tierra y de allí los dispersó por todo el mundo. Por eso la ciudad se llama Babel. Cuando miramos estos versos, quiero que se concentre para entender detalles muy importantes. Y empiezo en el último verso en el que hablan acerca de Babel. Esta palabra Babel realmente tiene relación con un lugar y con un espacio que a través de la historia se vuelve muy popular y muy famoso más hacia adelante en la Biblia, cuando se habla del imperio de Babilonia, o cuando se habla de esa gran ciudad como Nínive, o cuando se habla de esa cultura de los babilonios que fueron muy fuertes, que Dios permitió en algún momento que se hicieran muy grandes, pero en este inicio de Génesis era un intento de esta generación o de esta descendencia de uno de los hijos de Noé, ¿verdad? Por los hijos de Can, por allí viene la línea de estos personajes que se van ubicando allí en el oriente, en las regiones que hoy nosotros conocemos como Irak, toda esa parte allí que tiene que ver con Babilonia o con la historia de este imperio, que en esta parte de Génesis querían hacer un intento. Este es el primer intento de los hombres de levantar un imperio poderoso, de convertirse en una potencia mundial y lograr que todos hablaran una lengua, que todos tuvieran una visión, una misión, ¿verdad? Que, hago paréntesis, que nada tenía que ver con lo que a Dios le agrada o con lo que Dios quería que aconteciera. Porque nunca podemos olvidar que desde el principio Dios quería que los seres humanos se multiplicaran y llenaran la tierra. No que se amontonaran todos en un lugar y que hicieran una torre como era el pensamiento de un personaje llamado Nimrod, que allí está en el capítulo 11, lo mencionan. Nimrod es un hombre que tiene una mentalidad de una persona egocéntrica, de una persona que buscaba la fama, que buscaba el poder, que buscaba convertirse en un pequeño dios para aquellos hombres que tenía en su entorno. Y esta mentalidad no es nueva. A mí me gusta mucho cuando el rey Salomón dice, no hay nada nuevo. La historia se repite a través del tiempo. Y una de las cosas que en nuestro tiempo, hoy, es más, nosotros estamos en un país donde hay un liderazgo que piensa o que está mentalizado en que todos tengamos cosas iguales o que estemos en una igualdad o que hablemos un solo lenguaje o que estemos pensando de una manera que podamos unirnos, ¿verdad? Pero Nimrod quería unir un pueblo con una sola lengua, con un solo propósito de convertirse en una potencia que terminaba dejando a un lado los principios y los propósitos de Dios. Porque cuando todo imperio y todo país empieza a unirse, empieza a hablar un solo lenguaje, tienen la capacidad de construir, de edificar y de lograr más de lo que usted se pueda imaginar. Es tan impresionante este pueblo de aquel tiempo que ellos empezaron a construir una torre y de verdad esta torre iba a lo más alto del cielo. Querían levantar el rascacielos más impresionante
de la historia. ¿Y cómo sería esa edificación? Hago otro paréntesis. A veces las personas suelen pensar que las historias de la Biblia no son tan confiables. Hay gente que puede en muchas ocasiones colocar pensamientos donde ponen, entre comillas, a los que son débiles o los creyentes que son débiles a dudar de lo que dice la Biblia. Pero el ser humano desde el principio, Dios nos ha entregado una inteligencia y los ingenieros de la antigüedad son ingenieros que hicieron edificaciones y cuando usted va al Medio Oriente y usted puede mirar las ruinas de lo que antes se podía edificar, uno descubre la inteligencia tan profunda que Dios puso en la mente de los hombres, ¿verdad? La ingeniería de la antigüedad nos da grandes respuestas. Dios puso en la mente del hombre una capacidad maravillosa, especial, pero que lamentablemente cuando esa capacidad y esa inteligencia está en nuestra mente y Dios no hace parte de todo lo que hacemos, entonces todo aquello que yo esté logrando o que yo esté edificando va en pos de mi ego, va en pos de mi gloria, va en pos de mi reconocimiento, mas no va en pos de que la gloria sea de Dios. Dios no tiene problema con el hecho de que nosotros podamos edificar. Dios no tiene problema con el hecho de que nosotros podamos hablar un lenguaje y que podamos estar unidos. El problema no está ahí. Hay gente que me dice, pero Dios, ¿por qué les impide levantar una edificación? ¿Qué de malo hay en levantar un edificio y una torre? En el tiempo presente, cuando usted va a un país como Dubái, usted encuentra grandes edificios. Es más, los edificios más grandes del mundo los podemos encontrar en Dubái, ¿verdad? Donde una cultura del Medio Oriente, vaya qué entendimiento, ¿verdad? Como el Medio Oriente no ha perdido ese interés de levantar rascacielos altos, porque hay un tema de ego, hay un tema de orgullo, cuando el ser humano puede ponerse en la parte más alta de la tierra, con muchísimos pensamientos. Incluso hay teólogos que se atreven a decir que cuando ellos estaban levantando la torre, en aquel tiempo, recuerde que antes de la torre de Babel, había venido un diluvio que había cubierto la tierra y las montañas más altas habían sido cubiertas por el agua. Y algunos teólogos dicen que uno de los deseos de aquella generación era levantar una torre tan alta que si se repetía la experiencia de un gran diluvio, pues la torre no fuera cubierta por el agua, como en aquel tiempo las montañas más altas fueron cubiertas, ¿verdad? Porque siempre el ser humano, en su maldad, esa naturaleza caída del ser humano, ha querido desafiar a Dios y ha querido siempre tener un plan B que pueda superar lo que Dios ha predestinado o lo que Dios va a llevar a cabo en sus propósitos soberanos. Y la gran verdad es que por más que usted quiera desafiar la soberanía de Dios, siempre sus planes, mis planes, cuando no están ligados a lo que Dios quiere, quedarán convertidos en ruinas, quedarán convertidos en cenizas. Y usted puede levantar la torre más alta. Y si Dios quiere que mañana se caiga la torre más alta, para que usted se dé cuenta que Él es el que manda, el que reina y el que tiene el poder sobre todas las cosas, lo hará de nuevo. En los Estados Unidos de América, no hace muchos años, a mí me tocó ver por televisión cómo se caían las dos torres más imponentes de los Estados Unidos de América. Y las dos torres cayeron porque dos aviones estrellaron la torre, porque en medio de la humanidad hay una competencia para darse en golpes hombres poderosos en el ego del imperio. Y estamos en un mundo salvaje, violento, donde el que es más grande quiere competir con otro que sea más grande, pero siempre hay alguien que quiere ser el más grande entre los grandes, ignorando que el más grande entre los grandes es Dios. Pero el ser humano siempre ha estado en esa competencia que siempre queda reducida a cenizas, ¿verdad? Y hoy los rascacielos más grandes están en Dubái. Posiblemente el ser humano podría pensar, o los que están en el Medio Oriente, que están creciendo con una visión de ser muy poderosos,
Mañana podría acontecer de que la torre más alta de Dubái quede completamente reducida en escombros. Y eso suele repetirse en la historia. No hay nada nuevo, todo se repite. El gran edificio, el más alto, mañana puede caer. El imperio más poderoso, donde la gente cree que no podría pasar nada, donde la gente se siente más confiada porque hay una moneda valorizada que todo el mundo quisiera tener porque es la mejor forma de sentirse seguro. Mañana la moneda más valorizada podría valer menos de lo que vale hoy la moneda venezolana o la moneda argentina o cualquier moneda que hoy no tenga tanto valor. Nunca olviden. El ser humano siempre busca refugiar su seguridad en todo aquello que no sea Dios. El ser humano siempre busca levantar una torre alta o estar en las condiciones más elevadas. Pero nunca olviden que Dios siempre está mirando lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensamos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, con qué propósito lo hacemos y para quién lo hacemos. Y nosotros como cristianos todo deberíamos de hacerlo para la gloria de Dios. Y nuestra seguridad debería estar puesta en Dios. No en lo que usted tiene, no en lo que mañana va a lograr, no en el gran negocio que usted va a hacer mañana. No ponga su esperanza en el gran negocio que va a hacer mañana. Ponga su esperanza en el dueño de todo, que es Dios. Así fue como el Señor, entonces claro, Dios vio que ellos iban con esa torre para la parte más alta y Dios toma la decisión de descender y confundir las lenguas de ellos para que no continuaran levantando la edificación y se confundieran. Porque, paréntesis, ¿cuál era el propósito de Dios? Que la tierra se llenara, que los seres humanos se pudieran dispersar en toda la tierra. Ese es el propósito de Dios. Pero el propósito de Nimrod y de esta gente no era dispersarse por toda la tierra, era estar en un solo lugar y crecer y volverse en un imperio. Y Dios dice, no, qué pena. Es que yo no los mandé a la tierra para que hicieran un imperio, yo no los mandé a la tierra para que se sintieran superpoderosos, yo no los mandé a la tierra para que ustedes se hicieran dioses, yo los mandé a la tierra para cumplir diversos propósitos. Y uno de ellos es llenar la tierra, extenderse por toda la tierra, más no pensar que pueden ustedes venir aquí al cielo, porque ellos querían hacer una torre para llegar al cielo. No, el propósito no era hacer una torre para llegar a la parte más alta del cielo. El propósito era dispersarse sobre la tierra. Y en la vida de los seres humanos siempre vemos esa repetición. Dios nos dice que hagamos una cosa y por naturaleza humana caída hacemos todo lo contrario. ¿Le ha pasado? Que Dios la manda a hacer una cosa y usted está haciendo otra completamente distinta. Pues le tengo una noticia. Cada vez que Dios la mande a hacer una cosa y usted haga otra, le tengo una noticia. Cuando usted es elegido o no sea elegido, Dios le va a demostrar a usted que Él es Dios y que está arriba y usted y yo estamos acá abajo. Y que el que está arriba, que lo ve todo, nada se le escapa, nada se le esconde. Y Él sabe el momento preciso en el que sabe descender, a interrumpir y muchas veces a confundir su mente para que usted quede en unas condiciones reducidas a nada o a menos que nada, como dice otro texto, que todos los seres humanos, poniéndolos en una balanza, valen menos que nada. Alguien podría decir, uy, eso es violencia psicológica. Y yo siempre respondo, la gente no conoce a Dios, porque les falta leer mucho la Biblia y porque muchas veces nuestro ego se va inflando como un globo y empezamos a creernos unos cuentos que el mismísimo diablo se inventa para que los seres humanos empiecen a construir en la mente unos cuentos infantiles, unos cuentos que ni siquiera el mismo diablo se los cree porque sabe que hay un Dios en el cielo muy poderoso. Nunca vaya en contra de los propósitos de Dios. Y cuando usted es elegido e intenta ir en contra de lo que Dios dice, Dios lo devuelve al sentido original de sus propósitos. Y si para Dios es necesario confundir su mente, si para Dios es necesario hacer lo que hizo con un hombre incluso llamado Nabucodonosor, que hizo que su mente se volviera como la mente de un animal y estuviera 7 años metido en el bosque como un animal, si para Dios es necesario hacer que usted por un tiempo se convierta en un animal para impedir que usted se crea o se monte en la película que muchas veces la gente quiere montarse, lo hará, porque Dios es el Todopoderoso. A veces se nos olvida la palabra todopoderoso, todopoderoso. Y hay gente que cree que Dios no tiene el derecho de hacer lo que hace como Dios, todopoderoso, lo puede hacer todo. Incluso las cosas que usted cree que Él no puede hacer,
no las hace porque no puede. Hay cosas que Dios hace no porque no puede, porque no quiere, que es otra cosa completamente distinta, pero Dios lo puede hacer todo. Cuando Dios desciende, los confunde, y claro, todos empezaron a hablar en un lenguaje completamente distinto. Y se dañó el propósito de un hombre muy poderoso llamado Nimrod. Se dañó su gran sueño de convertirse en ese ser humano todopoderoso. Ahora, ellos querían crecer en fama, ¿verdad? Querían crecer en fama porque humanamente hay como un deseo de ser reconocido. Humanamente hay como un sentimiento en nosotros, ¿verdad? De que nos halaguen, de que nos aplaudan, de que nos feliciten por lo que hacemos. Incluso hay una palabra que yo saqué de mi boca, no me gusta la palabra, ni decir la palabra me siento orgulloso. Esa palabra no me gusta y vivo en una región donde es muy popular decir me siento orgulloso. No digo me siento orgulloso. Yo me siento afortunado, yo me siento bendecido, yo me siento dichoso, pero no me gusta mencionar la palabra me siento orgulloso. Pero el ser humano por naturaleza caída, queremos sentirnos orgullosos, halagados, queremos contarle a todo el mundo lo bueno, ¿verdad? Queremos que la gente nos recuerde por nuestras hazañas. Pero todo aquello que usted quiera hacer para ser recordado humanamente queda reducido a escombros. La forma más linda de ser reconocidos y ser recordados es como aquellos que aprendieron a doblegar su corazón y a rendirse completamente a Dios. El corazón que realmente será recordado por toda la eternidad será aquel que entiende que Dios es todo en mí y que yo soy menos que nada y que lo que soy es porque Él lo produce en mí y no porque yo alardee de lo que yo soy. Escuchen esto. Entonces, claro, Dios desciende, los confunde, detiene el propósito de ellos y de esta manera creció otra fama. ¿Y cuál fue la fama que creció? ¿Que hicieron el edificio más grande y que se volvieron el imperio más poderoso? No. ¿Cuál fue la fama que quedó? Quedó la fama de que nadie puede oponerse a lo que Dios ha predestinado. La fama que quedó es que Dios desarma tus sueños, que Dios desarma tus anhelos y tus propósitos cuando no son conforme a su voluntad. Bienvenidos a la realidad. Todo lo que sueñes y todo lo que anheles, sin que glorifique a Dios, quedará convertido en cenizas. Y eso es lo que acontece en la vida de los seres humanos. Cuando usted edifica su matrimonio, cuando usted edifica su empresa, cuando usted edifica su futuro y cuando usted quiere construir todo lo que quiera lograr, pero no es para la gloria de Dios, queda reducido a nada. Y qué triste, porque uno se pone a mirar en la vida diaria, mucha gente que ha construido muchas cosas, y hoy, de todo eso, no queda nada, ni para el recuerdo de muchos, ¿verdad? Escuchen, pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban haciendo. Dios está viendo. A veces la gente cree que Dios no ve las cosas. Dios es un Dios invisible y no hay ser más inteligente que Dios. Es más, solo pensar en la idea de que uno sea invisible y usted lo pueda ver todo. ¿Cuántas veces a usted se le ha metido en la cabeza el deseo de querer ser invisible para estar en una casa y poder ver lo que hace la gente? ¿Cuántas veces usted ha querido ser invisible para poder mirar qué está haciendo su esposo o qué están haciendo sus hijos o qué está haciendo la gente que usted no ve, pero quiere ver qué hacen, ¿verdad? Es demasiado interesante ser invisible, ¿verdad? Y ver sin que la gente lo vea. Es más, una de las cosas que hoy más la gente quisiera es ser clandestina y que nadie vea lo que hace, pero sí ver lo que los otros hacen, ¿verdad? Eso es lo que la gente siempre busca, como tener esa habilidad de que no me vean, pero yo ver todo. Eso solo lo puede tener Dios. El que realmente es invisible y lo ve todo es Dios. Y Él ha dejado en su palabra muchas historias, muchas moralejas, llamo yo, para que nosotros aprendamos a entender cómo deberíamos de hacer las cosas y a entender qué cosas Dios va a intervenir de una manera soberana para interrumpir en nuestro diario camino. Hay cosas en nuestra vida que han quedado hechas cenizas. Y cuando usted no conoce a Dios, usted dice, pero ¿por qué a mí? No entiendo por qué a mí me está pasando esto, no es justo. Y cada vez que usted diga no es justo o no me parece, entonces Dios dice, ¿no le parece?
Ah, no es justo. Ah, ok. Entonces usted va a conocerme un poco más y yo voy a desarmar y a desbaratar su vida, esa que usted construye sin tenerme en cuenta, para que usted sepa que yo soy Dios y que no hay otro como Él en todo lo que usted pueda mirar en su entorno. Y termino con esto. Y pensó, ellos son un solo pueblo y hablan un solo idioma, por eso han comenzado este trabajo y ahora por nada del mundo van a dejar de hacerlo. Hay mucha gente que puede lograr muchas cosas y que puede conseguir muchas cosas sin Dios. ¿Lo pueden lograr? Si Dios lo permite, si Dios quiere que eso acontezca. Pero no siempre lo que Dios permite tiene que ver con lo que Él desea o con su voluntad, porque a veces la gente cree que por las cosas que Dios permite, entonces son su voluntad. No, hay cosas que Dios permite, incluso que crezcan, y usted las ve crecer. Lo que pasa es que usted no conoce el final. Es como, termino con esto, es como en una parábola que dice, está creciendo la buena semilla, pero junto con la buena semilla crece la cizaña. Y alguien dice, ¿será que arrancamos la semilla? Y Dios dice, no, 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 porque si arrancas la semilla, pues igualmente arrancas la cizaña. No, deja que crezca la cizaña, deja que crezca la semilla. Llegará un tiempo en que yo enviaré a mis ángeles, tomarán la buena semilla, la llevarán a mi granero, y yo cogeré la paja o cogeré la cizaña y la pondré en el fuego donde se quemará. Todo tiene su tiempo en la vida. Y Dios sabe cuándo y de qué manera hace que las torres, que muchas veces usted hoy ve que están creciendo y que parece que Dios no interviene o que no hace nada, tranquilo. Dios sabe en qué momento y en qué hora desciende y confunde y desarma y cumple sus propósitos. Me parece maravillosa esa historia de la Torre de Babel porque mientras más elevado sea el orgullo, la soberbia de los seres humanos, más fuerte será el golpe. Y es muy duro, ¿no? Imagínese usted ya estar casi llegando al cielo y que Dios llegue y le haga tumbis. Uy, cómo duele, ¿no? Cómo duele cuando la vida está casi perfecta. ¿Y cuántas veces usted ve en el mundo, la gente del mundo que tiene esa vida que se ve casi perfecta, hasta que Dios dice tumbis, para que usted reconozca que hay un Dios en el cielo y que por más alto que quieras llegar, solo si Él quiere, solo si Él lo permite, pero aún permitiendo que alguien crezca mucho, le llega su momento en el que la caída es muy fuerte. Aprendamos a edificar, a construir, a soñar por Él y para Él. Que todo sea por Él y para Él. De lo contrario, hay miles de historias y moralejas que nos van a dejar en una gran enseñanza. Sin Él no somos nada. Quiero terminar con una corta oración. Padre, gracias porque eres bueno y porque nos regalas esta hermosa y preciosa mañana para entender. Primero, perdónanos, porque muchas veces hemos construido, hemos edificado para nuestro ego, para nuestro orgullo, para nuestra vanidad, porque muchas veces hemos construido y hemos edificado torres en nuestra vida con el propósito de querer ser más poderosos o que la gente nos vea como los buenos o como la gente famosa, pero definitivamente todo esto está reducido a nada. Ayúdanos, Dios, a entender que es por ti y para ti, y que todo lo que hagamos sea porque queremos que tú seas glorificado, porque queremos que seas tú quien se lleve el honor, la gloria, la honra y la alabanza, y que nosotros aprendamos a menguar para que crezcas tú, como dice tu palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. Les bendigo a todos, un abrazo gigante, no se pierda el próximo domingo porque voy a hablar de un tema que tiene un sentido y algo muy parecido a lo que estoy compartiendo, pero en el Nuevo Testamento ya hay algo muy especial. Así que no se pierdan los domingos. Un abrazo para todos.